Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Honduras continúa el conteo preliminar de los votos de las elecciones presidenciales, el cual se reanudó esta tarde después de que se presentara una falla en el sistema de divulgación. El conteo de la página oficial muestra ahora que Salvador Nasrallah aventaja por un pequeño porcentaje a Nasri Asfura. El presidente Donald Trump dice sentirse muy bien por la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por el mandatario estadounidense un año después de ser condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, una medida que desató una ola de críticas. Un nuevo episodio de tensiones se abre entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. El presidente Donald Trump sugirió que podría atacar territorio colombiano como parte de su campaña contra las drogas, mientras que Gustavo Petro criticó la amenaza a la soberanía. Empezamos en Honduras, donde continúa el conteo preliminar de las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo. El proceso se reanudó esta tarde después de haberse suspendido por fallas técnicas en el sistema de divulgación. Los datos mostrados hasta ahora revierten la tendencia que se venía viendo en estos últimos días. Con un 71,49%, ahora es Salvador Nasrallah quien lidera con un 40,15%, mientras que Nasri Asfura tiene un 39,70%. Esto decía Nasrallah cuando empezó a ampliar su ventaja contra su adversario. A pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todo lo que han hecho para enturbiar el proceso, nombrando al mismo que nos robó las elecciones del 2017 como representante del partido de Juan Orlando Hernández. A pesar de todo eso, tenemos una ventaja en este momento de 2.380. Para exigir que a más tardar mañana miércoles 3 de diciembre se diga quién es el presidente electo. En otras noticias de Honduras, el expresidente derechista Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, salió en libertad. Esto después de ser indultado por Donald Trump. Se trata de una medida que ha suscitado críticas y acusaciones de hipocresía, ya que Honduras se encuentra inmersa en unas reñidas elecciones en las que Trump está muy involucrado y la Casa Blanca ha convertido el tráfico de drogas en Latinoamérica en uno de los pilares fundamentales de esta administración estadounidense. Ampliamos a continuación. Fue condenado a 45 años de prisión por su participación en el tráfico de casi 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, pero Juan Orlando Hernández fue puesto en libertad este lunes tras ser indultado por el presidente Donald Trump. Presidente de Honduras entre 2014 y 2022, Hernández fue declarado culpable el año pasado. Durante su juicio, los fiscales de Nueva York lo acusaron de dirigir a Honduras como un narcoestado y de proteger a los principales traficantes de cocaína mediante sobornos, incluido el famoso narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, líder fundador del cártel de Sinaloa. El indulto de Trump ha dejado perplejos a los observadores, teniendo en cuenta que Washington está ordenando simultáneamente el bombardeo de barcos en el Caribe que supuestamente transportan drogas. Las fuerzas militares estadounidenses también se han desplegado frente a las costas venezolanas para presionar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, a quien Trump considera un narcoterrorista. La contradicción en la campaña de Trump contra el narcotráfico ha sido destacada por los demócratas. Trump está volando barcos ilegalmente en el Caribe, supuestamente para impedir que entren drogas en Estados Unidos. Sin embargo, indulta al expresidente de Honduras, condenado por enviar cocaína a Estados Unidos. No tiene ningún sentido. Y también por los republicanos. ¿Por qué perdonaríamos a este tipo y luego perseguiríamos a Maduro por introducir drogas en Estados Unidos? Encarcelen a todos los narcotraficantes. No entiendo por qué se les perdona. Trump ha calificado el caso de Hernández como una trampa de la administración Biden. También está muy involucrado en las elecciones hondureñas, donde ha optado a favorecer a uno de los candidatos. El presidente de Estados Unidos decidió respaldar a Nasri Asfura, del mismo partido que Hernández, y el martes advirtió que habrá un infierno que pagar si intentan alterar los resultados electorales tras las constantes interrupciones del portal web oficial del organismo electoral.
Y en el marco del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el presidente Donald Trump sugirió que Colombia también podría ser blanco de ataques terrestres. La medida incrementa las tensiones con el país andino luego de que en octubre el presidente Gustavo Petro fuera incluido en la llamada lista Clinton tras ser acusado de ser un líder del narcotráfico. Petro criticó las amenazas a la soberanía. Escuchemos lo que dijo Trump. He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela. En medio de la tensión, Venezuela y Estados Unidos acordaron continuar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos. Esto luego de que el sábado Donald Trump declaró que el espacio aéreo del país caribeño estaba completamente cerrado. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado este cierre como un acto de terrorismo psicológico que busca derrocarlo y al mismo tiempo afirma que hay normalidad en el espacio aéreo. Samuel Salgado Castro nos explica la situación. El espacio aéreo de Venezuela está cerrado en su totalidad, según el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump del pasado sábado. Pero este martes la Autoridad Aeronáutica de Venezuela recibió una solicitud del gobierno de Estados Unidos para reiniciar los vuelos de repatriación de migrantes desde ese país hacia Venezuela. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines en la ruta Phoenix, Arizona-Maiquetía, para que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro gobierno y la administración estadounidense. Con esta autorización, el gobierno venezolano pretende demostrar que no existe riesgo de circular por el espacio aéreo del país a pesar de las advertencias de Trump. En los últimos días, el aumento de la tensión militar en Venezuela ha causado la cancelación de vuelos comerciales hacia Caracas por parte de varias aerolíneas internacionales, generando confusión en la población. Esto de cerrar los espacios aéreos, sí, de verdad, nos da angustia, como sé que le da angustia a todo el pueblo de Venezuela. Pero estamos bastante tranquilos con esto. Confiamos en que todo vaya bien. El Servicio Global de Seguimiento de Vuelos, Flight Radar 24, mostró desde el sábado los impactos en el espacio aéreo venezolano. A excepción de algunas aerolíneas como la estatal Conviasa o la internacional Wingo, ningún avión circulaba. Un acto de terrorismo psicológico, según el gobierno de Nicolás Maduro, que revocó los derechos operativos de 6 importantes aerolíneas internacionales que habían cancelado sus vuelos hacia Venezuela. Tras la represalia del gobierno venezolano, algunas de estas aerolíneas ya anunciaron su intención de reanudar sus vuelos comerciales a Caracas tan pronto como haya condiciones de seguridad. Es el caso de Avianca y de la española Iberia. Mientras que Air Europa y Plus Ultra no han anunciado un levantamiento de la suspensión y Caracas no les ha revocado los permisos. 40 minutos duró la llamada telefónica que tuvieron este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Trump señaló que la conversación fue excelente y que hablaron sobre las sanciones que impuso la Casa Blanca contra funcionarios brasileños, haciendo referencia al castigo que impuso al juez Alexandre de Moraes tras la condena contra Jair Bolsonaro. El mandatario añadió que también discutieron sobre el comercio binacional. Lula, por su parte, celebró que Estados Unidos haya retirado en noviembre el arancel del 40% adicional al impuesto a algunos productos brasileños y pidió reforzar la cooperación para combatir el crimen organizado internacional. Vamos a Perú, donde atentaron contra el aspirante a la presidencia por el Partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, cuando faltan 5 meses para las elecciones. El candidato no presentó heridas graves, pero las autoridades electorales instaron al gobierno a que proporcione seguridad a los políticos antes de los comicios. Los detalles desde Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. El empresario y precandidato a la presidencia de Perú, Rafael Belaunde, fue atacado a balazos mientras se desplazaba en la provincia de Cañete, al sur de Lima. Según las investigaciones de la policía, 2 delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron su vehículo. Las lunas blindadas protegieron a Belaunde, quien resultó ileso. Al respecto, el comandante general de la policía, Óscar Arriola, afirmó que el candidato no había recibido ninguna amenaza, extorsión ni chantaje antes del atentado. Además, se han descartado conflictos o litigios sobre los terrenos que Belaunde visitaba. El político es líder del Partido Libertad Popular y nieto del expresidente Fernando Belaunde Terry.
Tras conocerse el ataque, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, exigió al gobierno del presidente José Gerí implementar medidas de seguridad para los candidatos de partidos políticos. Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se solidarizó con Belaúnde y expresó su repudio contra el atentado y señaló que se trata de un hecho intolerable. Pero este no es el primer acto de violencia contra los políticos. Hace unos días, el abogado Percy Panaque, quien postulaba al Congreso, fue asesinado a balazos al norte del Perú. En medio de una alta ola criminal de extorsiones y asesinatos, los peruanos acudirán a las urnas en abril de 2026 para elegir a un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores. Después de 5 horas concluyeron las negociaciones entre el presidente Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, declaró que no se ha alcanzado ningún acuerdo y que la paz no está cerca, y añadió que uno de los puntos conversados fue la disputa territorial y que algunas de las propuestas de Estados Unidos son más o menos aceptables. Esto fue lo que dijo. Naturalmente discutimos con colegas estadounidenses el contenido de esos borradores, de los planes de paz para Ucrania, esos documentos que los estadounidenses presentaron a Moscú hace algún tiempo, los revisamos. No discutimos fórmulas específicas ni propuestas estadounidenses específicas, debatimos la esencia de lo que contenían esos documentos, estuvimos de acuerdo con ciertos puntos y el presidente Vladimir Putin se lo confirmó a sus interlocutores. Criticamos algunos aspectos y el presidente no ocultó nuestra actitud crítica, incluso negativa, ante varias propuestas. El presidente de Francia llegará este miércoles a Beijing en su cuarta visita de Estado a China. En su encuentro con Xi Jinping se espera que aborde temas como cuestiones comerciales y la guerra en Ucrania, sobre la que el canciller de Macron dijo que el gigante asiático podría jugar un rol esencial para presionar a Rusia. Sin embargo, analistas se muestran escépticos al respecto. Tenemos más detalles a continuación. Macron viaja a China. En su cuarta visita de Estado, prevista para este miércoles en Beijing, el presidente francés tratará varios temas importantes con Xi Jinping. El mandatario galo espera influir en su homólogo chino para que éste, a su vez, presione a Vladimir Putin sobre Ucrania. Xi Jinping nunca será nuestro amigo, al igual que Putin nunca lo será, por supuesto. Así que no debemos hacernos ilusiones intentando crear una relación especial. No funciona. Emmanuel Macron lleva años esperando que China presione a Rusia, pero en mi opinión es una causa perdida. Otro desafío para Macron: el reequilibrio de las relaciones económicas con el siempre importante déficit comercial francés, pero también europeo frente a China, nada menos que 357.000 millones de dólares en detrimento de la Unión Europea. Coches eléctricos, acero, la Unión Europea acusó a Beijing de competencia desleal con sus enormes subvenciones públicas. En 2026, Francia asumirá la presidencia rotativa del G7. Para este senador, la relación bilateral debe evolucionar de aquí a entonces. China tiene un mercado muy amplio y Francia necesita exportar sus productos. Además, debe confiar en la experiencia china en diversas áreas. Creo que este es el área que el presidente quiere explorar y desarrollar más. El problema del clima podría ser el principal descuido. China ha retrocedido en sus compromisos en este ámbito en los últimos años. La visita de Macron se produce tras un tenso viaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en julio, donde afirmó que las relaciones entre la Unión Europea y China se encontraban en un punto de inflexión. En tanto, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, viajarán a China a principios del próximo año. Quien fue la jefa de la diplomacia de la Unión Europea entre 2014 y 2019 fue detenida este martes. Se trata de Federica Mogherini. La policía de Bélgica la capturó en Bruselas en el marco de una investigación por fraude relacionado con financiamiento del bloque para formar jóvenes diplomáticos. En el proceso también detuvieron al italiano Stefano Zanino, director general de la Comisión Europea, y la policía realizó varias redadas en la capital europea. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.